la dictadura de Franco, este hombre de aquí, dura desde 1939 hasta 1975. Y como su nombre indica, era una dictadura personal. Es decir, todos los poderes los tenía una sola persona, que era Francisco Franco Bahamonde. El poder no lo tenía en realidad un partido político, un grupo social o un ejército, sino él. De ahí que se llame franquismo, porque dictadura y dictador eran lo mismo. Y esto explica que la dictadura de Franco duró lo que duró la vida de Franco. Este era su escudo con el águila imperial, que era la bandera de España en los tiempos de Franco. Pero Franco supo delegar y se dejó asesorar por los grupos que le apoyaban. ¿Quiénes apoyaban la dictadura franquista? Pues en primer lugar el ejército. El ejército, después de la guerra civil, era totalmente fiel a su jefe y fue utilizado como una herramienta de control de la población. Y además se militariza toda la sociedad. Es decir, toda la sociedad funciona como si fuese un cuartel. Hay jerarquía en todos los sitios, personas con más rango y con menos rango, obediencia a la persona superior, castigo, respeto a la patria, destrucción de lo que se considera los enemigos de la patria, que son los izquierdistas, los ateos, los separatistas o nacionalistas. Junto al ejército, también apoya al franquismo tanto la oligarquía, los ricos, como la Iglesia Católica, porque ambos, los ricos y la Iglesia, han sido salvados por el ejército de una revolución izquierdista o comunista. Así que el franquismo es un nacionalcatolicismo, es como se le llamó. De hecho, tanto el clero, los sacerdotes, como el Vaticano, el Papa, apoyaron el franquismo. Y a los principios, a la vida cotidiana de los españoles de estos tiempos se le aplicaban los principios más rancios y más conservadores del catolicismo. Por ejemplo, se prohibió el divorcio, se prohibían el uso de anticonceptivos, o sea, los preservativos, etc. Se prohibía el adulterio, era un delito, es decir, la infidelidad en el matrimonio. Estaba prohibida y era delito la homosexualidad. Solo se permitía el matrimonio eclesiástico, no te podías casar por lo civil. Incluso había leyes sobre la ropa que tenían que llevar las mujeres e incluso todo el sistema educativo quedaba en manos de la Iglesia Católica, que se podía adoctrinar a los niños desde pequeñitos. E incluso en un país muy controlado, en una dictadura muy controlada, los medios de comunicación se permitían medios de comunicación, periódicos y emisoras de radio de la Iglesia, como por ejemplo era la cadena COPE en aquella época. Y además había una censura. La Iglesia prohibía determinados espectáculos públicos porque consideraban que eran inmorales, porque si habían cosas que no les gustaban, pues un teatro, una película las podía prohibir. Y de hecho estaban prohibidos los carnavales durante la dictadura franquista. Y como he dicho, pues también le apoyaban la oligarquía económica, los ricos. De hecho, los ricos son muy beneficiados porque no se permitía a los trabajadores tener sindicato. Solo había lo que se llamó un sindicato vertical, la Confederación Nacional Sindicalista. ¿Qué quiere decir un sindicato vertical? Que es un sindicato del gobierno y que era el gobierno el que se reunía con los trabajadores y dialogaba con ellos y llegaba a acuerdos con ellos. Entonces, lo que hacía la dictadura franquista con esto era negar la existencia de la lucha de clases que decían los marxistas o los comunistas, que planteaban la historia como una lucha entre los poderosos contra las clases bajas. Aquí el lema era que no había ni ricos ni pobres, que solo había españoles. Pero claro, controlando con un único sindicato dirigido por el gobierno, lo que hacía es, por un lado, es verdad que garantizaba la justicia social, unas condiciones mínimas
a los trabajadores, pero sobre todo procuraba que los trabajadores estuvieran súper sometidos. Pero además del ejército, de la iglesia y de los ricos, había finalmente un nuevo grupo social que apoyaba al franquismo, que son los franquistas. Es decir, los franquistas son gente que no vienen de ninguno de estos lados, sino que son gente que lo único que tienen que les destaca es la fidelidad al dictador. Ni siquiera una idea política ni nada, sino su fidelidad a Franco ante cualquier otra cosa. ¿Y quién era súper fiel a Franco? Pues los que le debían algo. Las personas que ocupaban algún cargo público. Pues habían sido nombrados alcaldes, policías, guardias civiles, profesores, y les iba bien, por tanto, en el franquismo. Y los nuevos ricos, los que se enriquecieron con el franquismo, porque se beneficiaron del mercado negro, de la especulación inmobiliaria o de los monopolios empresariales, es decir, recibían los contratos que les daba el gobierno, un gobierno dictatorial, pues muy controlado políticamente. Así que, bueno, en definitiva era el gobierno de los mismos de siempre, pero todo ello subordinado al dictador, porque el dictador era el que después de los tiempos convulsos que hemos estudiado en la Segunda República y tal, pues el dictador era el que le aseguraba a todos estos grupos seguir siendo una élite social. Para todos los demás, represión. Esto es el Valle de los Caídos. Esto es donde todos los presos políticos del franquismo fueron condenados a trabajos forzados y tuvieron que construir este monumento que es donde está enterrado Franco y los principales franquistas. No hay libertad de prensa, o sea, no puedes publicar lo que quieras en un periódico, no hay libertad de reunión ni de asociación, no hay libertad de huelga, no hay sindicatos, existe el Tribunal de Orden Público, que es el que juzga los delitos políticos. Tú puedes ir a la cárcel por tus opiniones, incluso te pueden condenar a muerte o te pueden multar, depende de lo que hayas hecho. Y luego también está la ley de peligrosidad social y la ley de vago y maleante, que permitía meter en la cárcel por tiempo indefinido ante cosas que se consideraban delitos, pues, sociales. Por ejemplo, la homosexualidad. La represión directa pues se encargaba a las fuerzas de orden público, es decir, la Guardia Civil, la Policía Armada, la Policía Secreta, eran los que tenían plenos poderes en las calles de las ciudades. Y en los pueblos, el poder volvió al alcalde, al cura y al comandante de la Guardia Civil, que eran los caciques que controlaban totalmente los pueblos. Pero sobre esta base de una dictadura casi fascista, con la victoria, con la derrota de los fascistas en la Segunda Guerra Mundial y la victoria de las democracias, Franco se quedó aislado en Europa como única dictadura y decide que tiene que darle una apariencia más presentable al régimen. Y entonces crea la democracia orgánica, que permite un poquito de participación política de los ciudadanos para que parezca una democracia, pero sin ser totalmente una democracia, La democracia orgánica, que estaba fundamentada en las llamadas leyes fundamentales del franquismo. Que vamos a ver cuáles eran las leyes fundamentales del franquismo. La primera era el llamado Decreto de Unificación, que se hizo durante la propia Guerra Civil y que lo que hacía era unificar, de ahí el nombre, en un único partido político todos los partidos políticos de derechas que existían. Será la Falange Española Tradicionalista de la Junta Ofensiva Nacional Sindicalistas, FED de las Jons. Y es el único partido político permitido. Estos son sus símbolos. Esto es... no me sale el nombre, pero bueno, el símbolo de la falange, el yugo y las flechas, que no me salía el nombre, que está tomado de los Reyes Católicos. Todos los demás partidos políticos son ilegalizados. El único mecanismo que tiene un ciudadano español en esta época para participar en política es entrar en este partido político. Luego se hace, este es un carnet de ser militante de este partido político, FED de la Jons, Falange Española Tradicionalista, Falange, al final es como se le llamaba. Luego se hace el fuero del trabajo, que es donde se le dan los derechos a los trabajadores, y se pone un salario mínimo, se les da el derecho a las vacaciones cobrando el salario,
a subsidios familiares, se ponen las bases para los servicios sociales. Y estos derechos que se conceden se completan con el llamado Fuero de los Españoles, unos años más tarde, que era el estatuto que les daba las libertades civiles. Entonces aquí, en estas dos leyes, estaban los derechos, y ya podíamos decir que en España había derechos, y por eso lo de democracia. Pero eran derechos con muchas limitaciones. Por ejemplo, todo el mundo puede tener la religión que quiera, no se permitirá otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión católica. Es decir, si tú no eres católico, en tu casa. Luego dice, podrán expresar libremente sus ideas, pero mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado. ¿Y quién decide cuáles son los principios fundamentales del Estado? Pues Franco y los franquistas. Por lo tanto, no hay libertad de expresión. Los españoles se podrán asociar libremente, pero para fines lícitos, de acuerdo con lo establecido por las leyes. ¿Y quién decide que los fines son lícitos? Pues Franco. Por lo tanto, no había libertad de asociación. Luego se hace la ley de Cortes, donde Franco crea una especie de parlamento, pero no era un parlamento con ningún poder. Simplemente Franco recibía consejos de las Cortes españolas. Por lo tanto, lo único que servía es para aconsejar a Franco. Pero ¿quién tenía el poder? ¿Quién decidía? Franco. Por lo tanto, sigue sin ser una verdadera democracia. Y además, ¿cómo se elegían a los miembros de las Cortes? Que se les llamaban los procuradores de Cortes. Pues había diferentes maneras para ser miembro de las Cortes. Primero, lo que se llamaban los procuradores por derecho propio, que son las personas que Franco directamente nombraba a dedo, o las personas que eran un alto cargo, por ejemplo, un ministro, un exministro, un general, un obispo, un cardenal. Al mismo tiempo, por ser ministro o por ser obispo, eras también procurador en las Cortes. Luego había otros que eran supuestamente electos, pero solo se les podía elegir por el tercio del municipio, que eso los nombraban de los ayuntamientos, el tercio de la familia, que se votaba entre hombres varones que tuvieran una especie de certificado de fidelidad al régimen político de Franco, o sea que era básicamente solo se podía elegir a empresarios, amigos de Franco, a personas católicas, a excombatientes de la guerra civil, y luego un tercio de sindicatos, es decir, una tercera parte de estos procuradores en corte eran miembros del sindicato dirigido y controlado por Franco, con lo cual tampoco que fuera una elección democrática de los miembros de estas cortes, que además tampoco tenían ningún poder. Luego se hizo la ley de referéndum, que era que establecía que se votara en referéndum las leyes de mucha importancia. Así, aunque el régimen no sea del todo democrático, siempre pueden decir que es legítimo porque el pueblo lo ha aprobado en un referéndum. Eso sí, como comprenderéis, las votaciones se hacían sin permitir oposición y con miedo y con amenazas sobre los votantes. Luego se hizo la ley de sucesión a la jefatura del Estado, en la que se decía que España era un reino, pero que ahora mismo estaba gobernado por un caudillo. La dictadura de Franco, que era el caudillo, sería vitalicia, decía esta ley, es decir, duraría lo que Franco viviera. Y la función era preparar el país para nombrar a un rey a la muerte de Franco. Así que el sucesor de Franco sería un rey, sería varón, español, mayor de 30 años, católico, y que tenía que jurar lealtad a estas leyes fundamentales del franquismo. Y esta ley, por ejemplo, la ley de sucesión a la jefatura del Estado, fue aprobada en referéndum. Y así, Franco ya tiene, digamos, la autoridad como jefe de Estado y para él mismo se ha autonombrado como persona que tiene que elegir al futuro rey. Y finalmente la ley de principios fundamentales del movimiento no es más que una recopilación en una sola ley de las principales cosas de las leyes anteriores, para simplificar un poco.